Habitantes de la Tierra y personas de la Estación Espacial, bienvenidos a este 12º capítulo de Sin Sentido Común, el antimatinal del pensamiento crítico, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, muffins, aparentemente también. VHS de los 80. VHS de los 80, comedias, clase B y muchas otras cosas más, de acuerdo a nuestra conveniencia. En el episodio de hoy tenemos una vuelta a lo clásico. Por fin estamos de vuelta nosotros, solamente esta vez sin invitados. Y queremos hacer una pequeña retrospectiva o un cierre, no sé si cierre es la palabra adecuada, pero estamos poniéndole el moño final a este primer bloque o gran bloque de capítulos que hemos hecho como Sin Sentido Común. Digámoslo, la primera temporada. Claro. De muchas más que vendrán. S01. S01 12, sí son finales. Ya. Esto podría ser como nuestros season finales. Y yo creo que como título, conversamos antes de empezar, le podíamos poner a este pensamiento crítico y ética. Que es como el gran paraguas que yo creo que comenzamos a instalar desde el primer episodio a propósito de hablar del desacuerdo profundo. Sí. Que fue nuestro primer capítulo. Y yo creo que vamos a hacer los primeros 3 capítulos que hicimos fue el desacuerdo profundo, fútbol y tribalismo, y después lo de racionalidad limitada. Sí. ¿Qué recuerdos tienen de aquello? ¿Les queda algo en el tintero de eso? Mira, yo, ahora que me acuerdo, de los primeros capítulos lo que tratamos fue de instalar una especie de concepto de qué es el pensamiento crítico. Y yo quiero insistir, y quiero ser muy enfático, sobre todo a pito de lo que vamos a conversar en un rato más, ¿sabes? De esta charla en la que fuimos, es el hecho de que... ¿Puedo contar una infidencia? Infidencia, acá no sale. Infidencia. El otro día estuve mirando un programa de curso de pensamiento crítico de una institución muy respetada, impartida por académicos muy respetados, ¿cachai? Y no puedo dejar de notar que pareciera ser que todo el mundo sigue cometiendo el error de entender el pensamiento crítico como una cuestión puramente instrumental. O sea, entender el pensamiento crítico como una herramienta. O solamente como una competencia profesional. O como una competencia, exacto. O sea, el pensamiento crítico entendido como competencia. ¿Qué significa entenderlo así? Significa poder entender un argumento, poder analizar un argumento, poder construir un buen argumento, ser capaz de, entre todo este océano de basura que es Internet, seleccionar la información relevante, investigar, también no creerse lo primero que te digan, ¿cachai? O sea, básicamente cierto tipo de actitud y cierto tipo de habilidades cognitivas. Pero dejan fuera la que es la parte más importante, lo que es el corazón del pensamiento crítico, que es el tema de las actitudes. Que es el tema de que pensar críticamente no es una cuestión que se da en el vacío de ¿cómo se llama? De las competencias y de las habilidades, sino que es un tipo de actitud, y como tipo de actitud tiene una dimensión ética, tiene una dimensión moral, ¿ya? Y uno puede ver, por ejemplo, no sé, no quiero dar ejemplos, pero los vamos a dar, inevitablemente. No quiero dar ejemplos, pero aquí va uno. No, pues gente que es súper buena argumentando, gente que hace carrera, digamos, hablando en la tele, escribiendo en los diarios, haciendo ensayos, y que uno puede decir, ya, claro, o sea, los tipos son escépticos, los tipos tienen buenas habilidades, etcétera, pero uno como no puede dejar de pensar de que hay una hueá muy rara acá, ¿cachai? Que raya incluso en lo inmoral. Sí, es un poco como el viejo, yo creo que a la mayoría de las personas les suena esto porque lo pasan en el colegio. Tiene un poco el espíritu de esta crítica que hacía Platón a los sofistas. Exacto. O sea, ¿cachai? Como el tema de que la oratoria y en el fondo reclamando que lo que hacía falta una sustancia. Que en el fondo... Una sustancia, algo de fondo, porque si no la cuestión es simplemente se transforma en karate argumentativo, ¿cachai? Como en kung fu conceptual, por decirlo así. Claro, o como como duelo de magia, así como cuando siempre la metáfora Claro, de Harry Potter. De las cartas, así como te tiro una. Ad verecundiam. Claro, te tiro un counter. Mm. Claro, ad hominem, secos cognitivos, estás sesgado, no te enojes. Todo ese tipo de cosas que se dan en la... O a lo Jordan Peterson, así como... Sí, oye, qué buena la metáfora de juegos de cartas, porque igual muchas veces se concibe, y lo hemos hablado, la argumentación como un campo de batalla, como un lugar donde se pelean solamente. Claro, y también, uniéndolo con los otros capítulos de los sesgos, esta advertencia que seguro la nombramos, que es la que hace este filósofo retirado y convertido en autor de ciencia ficción, que es
Robert Scott Baker. Ya. Tiene esa novela que se llama Neurópata, que se las recomiendo. Es sobre filosofía de la mente, pero a la vez como historia muy buena. O sea, aunque no le interese la filosofía, se la van a acusar igual. Sí. Neurópata. Neurópata. Y tira por ahí una frase que yo creo que es para hacerse un tatuaje así en la cara. Que dice: todo el mundo cree haberse ganado el primer premio en la lotería de las creencias. Y de ahí después racionalizamos y tratamos de buscar los hechos que se aprueben, que lo sustenten o no. Entonces, claro, si no estamos conscientes de que partimos a priori por una cuestión evolutiva de supervivencia, ¿cierto? O de obedecer a nuestro grupo, a nuestra tribu. Follow the leader. Claro. Follow the leader. O porque si fuimos educados así o lo que sea. Si no tenemos eso en cuenta, nos vamos a poder engañar muy fácilmente. Y sobre todo si alguien tiene más habilidades comunicativas de que, mira, le gané todas las discusiones. Una vez me acuerdo viendo estos videos que recomienda el algoritmo, que uno se cansa de bloquearlo, de que Cast destruye a un progre y humilla a una lesbiana, no sé. En algún comentario alguien ponía y me quedó dando vueltas. Decía: la cagó, weón, es una máquina de debatir. Dando vueltas eso, máquina de debatir. Y como algo positivo, por supuesto. Algo que sería una característica para que alguien fuera presidente de Chile y manejara la economía, manejara Fuerzas Armadas. O sea, ¿de qué puede ser garantía ser máquina de debatir si no únicamente lo que decía el Arturo? O sea, ser un sofista probablemente. Claro. Sí, pues. Claro, ahí la principal diferencia es que, si hablamos de funciones de la argumentación, canónicamente se dice que la argumentación tiene dos funciones. La función dialéctica, que es la que tiene que ver con la contraposición de ideas, de opiniones, o sea, la parte de discutir, de argumentar. Pero también tiene una función epistémica y que es construir buenas conclusiones, llegar a buenas conclusiones. ¿Ya? Y el tema es que pareciera ser que hay gente que piensa que la argumentación es puramente dialéctica y la parte epistémica consiste en poner exactamente la carreta delante de... la carreta delante de los bueyes. Claro. O sea, es gente que en vez de tomar la evidencia, analizar la evidencia y ver a qué conclusión nos lleva la evidencia, parte de una conclusión y lo que hace es tratar de construir y armar un mono que lo soporte, digamos, para salirse con la suya en el fondo. Sí, pues. Y a propósito de lo que decías tú también, en el fondo del pensamiento crítico, que en el uno es una bueno, también lo que decía Rami, pensamiento crítico es una actitud, no es un corpus de conocimiento. Claro. Y es algo que igual es interesante de vivirlo, particularmente, o uno que intenta vivirlo, porque uno no puede estar nunca tranquilo, porque el pensamiento crítico siempre vuelve sobre sí mismo. Claro. Porque no basta con leer a tal filósofo, no basta con quedarse con tal investigación, sino que siempre hay que tener esta como voluntad, como este espíritu de querer volver a reanalizar y observar de nuevo qué es lo que tengo yo en el fondo. Exacto. No me gané nunca ninguna lotería de creencias en el fondo. Claro. O sea, espíritu crítico y autocrítico, por sobre todo. Y Autocrítico. también esa autocrítica poder endosarse a la otra. O sea, por ejemplo, esta cuestión que ya Maturana instaló con tanta fuerza de que el observador, ¿quién observa al observador? Y todas estas cosas. Claro, hay puntos ciegos que uno no ve de sí mismo, y por lo mismo esa autocrítica también incluye darle el permiso a otro para que lo pueda hacer. Y ahí yo creo que es un ejercicio interesante de hacer en la historia de la filosofía y de los grandes filósofos o ideas filosóficas, ver si es que hay una relación entre filósofos que se aislaron mucho para producir su obra versus otros que estuvieron siempre insertándose en discusión, en diálogo. O sea, que participaron de la vida pública y Claro. que no solo fueron tipos que pensaban al lado de la chimenea. Claro, y que eso es muy distinto a ser uno inteligente, por ejemplo, a ser o no, a tener un conocimiento. Por ejemplo, este sitio que es maravilloso, se llama Quora, que quería participar y respondí 2 preguntas. Pero una que correspondiera preguntaban si Ayn Rand se podría considerar filósofa. Y yo pensé y respondí que no. ¿Y por qué yo argumento y pienso que no? Porque claro, no porque ella sea de derecha extrema y yo no estoy de acuerdo. O sea, no es solo por eso, trato de no partir de ahí. De hecho, pongo el ejemplo de que Robert Nozick tiene una idea política muy parecida a la de ella, y él sí lo considera un filósofo. ¿Y por qué sí a uno y otro no? Porque Nozick, cuando escribe por ejemplo, su libro Anarquía, Estado y Utopía, él directamente cita a John Rawls como adversario, y no solo lo cita, sino que trata de reconstruir lo que piensa John Rawls, que es un liberal igualitario que dice que, digamos, lo que podría ser un socialdemócrata, por ponerlo a grandes rasgos,
Y no sé, cuando habla de Rawls, es muy leal a Rawls, o sea, no lo tergiversa. No lo caricaturiza, sino Claro. que lo describe caritativamente. Claro, Como dicen. cita textualmente sus textos. En cambio, ¿qué hace Ayn Rand? Hace una caricatura de los adversarios, ni siquiera los menciona y son todos unos envidiosos, Bueno. resentidos, lo que sea. Resentidos, envidiosos. ¿cachai? Claro, entonces hay una cuestión del ¿Qué? método de cómo se procede. Y claro, yo no digo que Ayn Rand sea tonta, de hecho probablemente era inteligente. Imagínate, llegó a un país extraño, aprendió el idioma así, o sea, seguro era una persona con capacidades cognitivas importantes. No se trata de eso, sino que se trata de tener un mecanismo de razonar que yo veo que no lo tenía y por eso la excluyo. Y por ende también, ya hay para la advertencia más importante, incluso, y eso no significa que el que es filósofo tiene la razón. No porque Robert Nozick si sea un filósofo significa que él tiene la verdad o John Rawls tiene la verdad, sino Exacto. que por lo menos, pienso yo, nos abren la puerta para que esa verdad esté disponible en algún momento, sea accesible mediante ese diálogo. Y no partir a priori de que esto es lo que digo yo si tú te oponís porque tú soy un Bueno, envidioso. Sí, y pasa caleta en redes sociales que muchas veces la gente se dedica a pelear solo con hombres de paja. Y con idealizaciones entre comillas, como prototipificaciones exacto. de personas que terminan por no existir, pero como la gente las utiliza tanto una y otra vez, como que terminan cristalizándose. Así como esta idea que es muy típica como del bot alt-right, es como las feministas. Claro. ¿Cachai? Y dice como, esta no sé, una llena de tatuajes, que no se depila y no sé qué, y que odia a los hombres solo por existir y ser hombre. ¿Cachai? Que no es una caricatura con la que yo jamás me he encontrado. Conozco muchas mujeres, tengo muchas amigas que son feministas y jamás han exhibido ese tipo de como mujeres de paja en este caso, hombres o mujeres de paja que suelen como exponer a la gente que se opone a esas como tendencias. Claro, Sí, como gente de izquierda quiere todo gratis. Claro. Mi abuelo, uno de mis abuelos que quería mucho, era comunista. Y él nunca pidió entrar para el estadio gratis, cigarros gratis, copete gratis, un montón de cosas que nunca se le ocurrió que tenía que ser gratis. De hecho, las pagaba sin ningún... Pensaba que si la educación tenía que ser gratis, que la salud tenía que ser gratis. Y que salía más allá, no sé, la vivienda, un rico de cosas, pero todo, eso ya te habla de, Claro. de una cerrazón No, argumental. o sea, de hecho, cuando dicen estos quieren todo gratis, en el fondo lo que están diciendo no es el hecho de que uno quiera socializar los costos de los derechos básicos como la salud, la educación, etcétera. Lo que ellos están queriendo decir en realidad es que no es que... lo que están diciendo los derechistas no es que uno quiera que ciertas cosas sean gratis, sino que están diciendo usted lo que no quiere es trabajar. Claro, y se quiere Eso. aprovechar del que está Se quiere produciendo. aprovechar del que sí trabaja, del que sí produce, del que sí es el motor de la... ¿Qué es el argumento de Ayn Rand? Porque gran Ayn Rand, argumento de claro. Ayn Rand. O sea, de hecho, Ayn Rand decía algo así que eran los emprendedores los que movían a la sociedad, ¿cachai? Era como... De hecho, esa novela de... ¿Cómo se llama? Atlas, La rebelión de Atlas, güey. Spoiler, para que no tengan que leerla. Se trata de un tipo que era un empresario. Imagínense un empresario de bracitos cortos, que está así bien vestido, etc. Y este empresario decide que el Estado, ¿cachai? Se está aprovechando de ellos, entonces él llama a sus amigos emprendedores y empresarios a retirarse de la sociedad. Básicamente, ya nosotros los empresarios vamos a dejar de empresariar. ¿Ya? Y vamos a dejar al Estado y al pueblo solo. Nosotros nos vamos a ir simplemente. Y como que la sociedad colapsa, porque sin empresarios no hay sociedad, no hay crecimiento, no hay progreso, no hay ni una esa wea. Y es como, bitch, please. O sea, perdón, no. Claro, Nos van a censurar. claro, nos van a demonetize. Bueno, en fin. Bueno, y me estaba acordando hace un rato, también pensé mientras contaba esto, lo que mencionabas acerca de que el pensamiento crítico no se da como en el aire. Claro. Y particularmente me llama la atención que el pensamiento crítico también es como un aterrizar, una cuestión que está como en el marco académico y ponerlo en personas, como la argumentación y la psicología, las dos juntas, que es un poco lo que hacemos en los primeros dos capítulos, igual que los de Desacuerdo Profundo, que es un capítulo que nos estamos principalmente dedicados a la filosofía, y después hacemos como este vuelco hacia nosotros, porque para poder ser pensadores críticos, sí o sí tenemos que empezar a conocer también no solo las formas en las que se argumentan, cómo argumentamos y las condiciones para la argumentación, sino que también
¿Qué nos pasa por dentro? ¿Cómo procesamos la ¿Qué información? nos pasa a nosotros? Exacto. Y también, un montón de otras variables psicológicas, como la empatía, cosas que hablamos de poder comunicarse con un otro, posicionarse con un otro como un igual, como hablamos en el último capítulo con Bruno. Po. Claro. No, además que el tema de la empatía, bueno, lo hemos hablado también, pues, es fregado porque entendemos la empatía como algo positivo, como algo que todos tenemos que cultivar. Pero el tema es que si uno mira el tema de los sesgos, uno se da cuenta que incluso la empatía puede ser sesgada. ¿Cachai? Claro. Y de hecho hay autores que defienden la idea de que lo moralmente correcto es dejar la empatía fuera del análisis. Así de... Claro. Sí, claro, yo cuando digo empatía igual estoy pensando un poco como en la capacidad de conectar con otro, en el fondo, Claro. más que ponerte en el lugar del otro. O sea, salir del egoísmo, que es uno de los múltiples ismos que Claro. Paul y Elder plantean que son los enemigos del pensamiento crítico. O sea, uno es el egoísmo, otro es el... No me acuerdo, eran como una lista de como 10 ismos. Estaba, bueno, el racismo, Individualismo, probablemente. el individualismo, el egoísmo, etc. Abuenaísmo. También. Probablemente. Sí, y de ahí, esos fueron nuestros primeros 3 capítulos. ¿Sí? Y eso fue lo primero que hicimos entre los 3 solitos. De ahí Sí. para adelante empezamos a traer gente A invitar gente. que desde ya, si están viendo el capítulo, primero, gracias por estar viendo el capítulo. Sí. Y segundo, Por haber que trajo confiado. claro, y por haber venido y que aportaron caleta a todo lo que fuimos conversando. Por ejemplo, en el primer capítulo hablamos con invitada, vino Vanessa y hablamos de debates de internet. A Sí. propósito de cómo discutir con las personas en internet. Y justamente después de eso vino la Allen Hockey, que es una seca aparte que está dando clase ahora en Sí, Twitter. Es un Exacto. honor por nosotros que ella Sí. se haya dignado a venir aquí. Oye, de hecho, había que mencionar a la Ale también hace un rato cuando estábamos hablando de esto, porque a propósito del tema de los hombres de paja, po, porque el problema es que siempre la gente que se tira a discutirle y a contraargumentarle es gente que parte de la base, ¿cachai? Que ella está representando un discurso o una postura que ella no representa, ¿cachai? O sea, entonces por eso se ha dedicado en estos últimos días a destruir. O sea, se ha dedicado a desarticular esta noción ridícula, absurda de la ideología de género, del que hablan los fachobots de Twitter. Fachobots. ¿No? Y, ¿Qué? y los fachos humanos también. Claro. Claro, también. Ahora también hay... da para pensar el tema de, bueno, ¿y qué significa exactamente que un cuerpo de creencias o un cuerpo de ideas sea una ideología en este sentido? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Hay alguna definición así como relativamente estándar de qué es una ideología? Mira, es que tiene una trayectoria ese concepto ¿Ya? en donde primero un gran antecedente es Marx. ¿Ya? Entonces, que cuando Marx, curiosamente, él no habla de que lo suyo es una ideología, sino que para él la ideología es esta especie de engaño ¿Ya? de la realidad que nos generan las clases dominantes para no ver su estrategia de dominación. Entonces, la ideología es justamente estas creencias, la falsa conciencia, podríamos llamar, que impiden ver las relaciones de explotación en una sociedad. Ya. Muy grandes rasgos, ustedes saben que Marx es un pensador complejísimo, pero va por ahí. Va por ahí que de las primeras apariciones filosóficas y políticas de la palabra ideología es negativa. O sea, tener una Sí. ideología es algo malo. Estar engañado. Claro. Ya. Pero después obviamente viene más crítica dentro del mismo marxismo. O sea, después viene Gramsci, después viene Althusser, y ya empieza a cuestionarse esa noción y se empieza a instalar algo que es lo más... se empieza a ser más aceptado ahora, que es que ideología es un conjunto de posiciones políticas, éticas, que apelan a, digamos, controlar una sociedad, a ser hegemónica, ¿Ya? y ahí también uno tiene el derecho de meterse, que es como el aporte que le hace al marxismo Gramsci, que es decir que, oye, pero que hay una batalla cultural que uno tiene que meterse. No podemos cerrarnos y decir que no, los medios de comunicación son toda la burguesía, así que todos mienten. Entonces, bueno, hagamos un medio y tratemos de colarnos ahí, de instalar temas, de instalar conceptos y metámonos en esa lucha también. O sea, no dar por perdida la cuestión de decir, ya, sé Claro. que está todo mal, bueno, entonces quedémonos jugando Play. Y por lo mismo ahora, actualmente, digamos, en los estudios de las ideas, historias de las ideas, es como un consenso más o menos, se puede decir que ideología es algo muy neutro, que es conjunto de creencias, posiciones políticas, que tienen la aspiración que tienen entre sus metas controlar una sociedad, ya sea por el Estado, ya sea por tener una hegemonía. Entonces, claro, uno podría decir que
el socialismo es una ideología, sí, vista en ideología como el liberalismo, vista en ideología como el neoliberalismo, y de esto entre la perspectiva de las religiones se podrían entender a veces como ideología. Yo creo que sí. Entonces, es así moviendo la trayectoria. Entonces, claro, hay gente que dice, no, bueno, el Bruno, parte de su libro está dedicado a eso de cuando se cierra la discusión, es que tú estás ideologizado, no es que los estudiantes están ideologizados. Como, bueno, ¿y el que dice eso acaso no? ¿Cachai? Claro, sí, o sea, la crítica, como si la crítica saliera de un lugar apolítico, atemporal, no sé, ¿cachai? Como de salir así como desde la verdad misma, ¿cachai? Y es que porque volvemos como al tema del sufismo, porque no importa en verdad la palabra ideología, porque significa otra cosa. Todo el mundo tiene una ideología, los de derecha tienen ideología, los de izquierda tienen ideología, pero lo que quiere causar la persona cuando dice eso, o sea, tú estás ideologizado, cerrando el debate. Sí, es como no se puede hablar contigo porque tú eres impermeable a... O sea, estás tan engañado que es imposible sacarte de tu ideología, de tu posición. O sea, es básicamente la misma va que decir, te pica. Y como que, y que ya, y ahí, puta, y ahí te agarra y toda la weá, ahí te pica, le pica a estos zurdos. Así como... Y claro, y en el fondo ya no, y si estáis enojado tampoco podéis discutir, que bueno, es que el otro que hemos hablado un montón. Claro, como si uno no tuviera derecho a indignarse, pero sí tiene, al mismo tiempo exigen el derecho a indignarse ellos. Bueno, ahí hay una cuestión de falacia ad hominem. Me da vergüenza decir estas cosas, se han manoseado tanto, pero eso, ¿no? Nos perdonarán. Claro, que cuando dicen el resentido. O sea, de partida hay un acceso, se supone, a la mente del otro, de conocer su estado mental y saber que está resentido, y que eso anula el argumento. O sea, si alguien dice que, no sé, la desigualdad tiene un efecto negativo, que sí lo tiene, pero pongamos que para términos de argumentales es algo a discutir, ¿cierto? Se debe probar. Si alguien plantea eso, hay que ver si tiene razón o no. Si eso a él le causa, en este caso, vamos a poner un ejemplo, si en este caso a Arturo le causara resentimiento, o le causara iluminación espiritual, o le causara el nirvana, es irrelevante para la discusión, pues debería hacerlo. Sí, porque en el fondo o por lo menos cuando uno pretende discutir con alguien, lo que pretende es evaluar las ideas y contraponer ideas. Claro. Y no necesariamente contraponer, volviendo a lo que decía esto al principio, construir con otra persona una serie de asunciones comunes que te permitan construir buenas conclusiones o llegar a buenas conclusiones. De hecho, o por lo menos a acuerdos provisionales que permitan avanzar. Ese es sí, de hecho, esto hasta los positivistas lógicos lo tenían claro, y hasta Popper, que lo criticó, en eso le encontró razón, que esta distinción entre el contexto de descubrimiento y el de justificación. Ellos se referían a la ciencia, pero creemos que lo podemos aplicar a más cosas, que esto es que cuando un científico se le ocurre una teoría o una hipótesis, en realidad le puede salir de cualquier parte. Puede haber soñado con esa hipótesis, y en realidad dicen, en realidad eso da lo mismo. Y mientras más creativo sea el científico, mejor. Pero eso es un camino distinto a cómo yo lo justifico. Exacto. Claro, vos poder pegar un trip de ácido, o poder caer una manzana en la cabeza, o poder leído 100 años de papers en una sola noche. Y eso, a propósito de las medicinas alternativas y estas cosas, que también hablamos en otros capítulos, porque gente que dice, no, es que esta medicina es verdad porque un chamán me lo dijo. Entonces, nuevamente esto es descubrimiento, pero la justificación tiene que ser otra cosa. Otra cosa, sí. De hecho, el otro día salió un artículo que decía de que el chamanismo está presente en casi todas las culturas. Sí. Entonces, probablemente hay algo en el chamanismo que, en vez de ser una construcción cultural, probablemente tenga alguna base como psicológica más o menos innata, de la creencia en conexión ya sea con la naturaleza, con el universo, con los dioses, con lo que sea. Bueno, si yo porque es cuática la cuestión. Hay chamanismo en Australia, hay chamanismo en África, en Asia, en Latinoamérica. Si yo me la tuviera que jugar, yo creo que vamos por un lado como de control y conocimiento. Porque siempre es como el chamanismo como un conocimiento oculto que una persona maneja. Exacto. Y que eso le dan prestigio. Le dan prestigio y una cierta seguidores. Así me la jugaría yo por lo menos. De hecho, tú eras el que contaba ahí que tenía un profe que les decía a ustedes, a los estudiantes de psicología... ¿Qué cosa? ¿Chamanes con título? No. ¿O no? ¿O era otro? ¿Quién era? No, me acuerdo que algún alumno me contó que tenía un profe que les decía, bueno, ustedes los psicólogos, los chamanes con título. Y como, ya.
Bueno, Yo creo que hay hartos que se sintieron honrados, lamentablemente. Bueno. Bueno, o sea, esa explicación claramente corre, pero con fenómenos complejos, ¿cierto? Siempre hay otras que se cruzan. Y yo creo que también me la juego. Y qué curioso que tú, psicólogo, dices una explicación más como social. Yo voy a dar una más psicológica. Que yo creo que a nivel de poblaciones, digamos, en una curva, entonces hay unos cerebros como que funcionamos más o menos parecidos. Y demás que hay otro cerebro que aparece de vez en cuando, que tiene alguna confusión o algún tipo de asociación más que está más propenso aún que el común de nosotros a ver pareidolia, por ejemplo, que es esta idea de ver alguna acción humana donde no tiene que haber nada, de ver o de estos sesgos de ver teleología, o sea, de ver un sentido, de encontrar relaciones causales donde puede haber puro azar. sí, Así o que sea, quizás- interpretar, ¿cachai? Tal cosa como la voluntad o el deseo de tal Dios o de tal espíritu. Eso, Entonces ¿no? quizá hay gente que de verdad está más propensa a eso, y sumado a que eso le dio prestigio, porque la chuntó una vez, entonces como, está la mía. Jefe. Sí, y bueno, yo creo que quiero dejar instalado algo antes de que pasemos al segundo, antes de que hagamos la pausa al segundo bloque, Exacto. que el tema como profesionales igual. Por ejemplo, bueno, ustedes vienen de un background de filosofía, pero en mi carrera, por ejemplo, se estudia re poco filosofía y mucho menos epistemología, como que es más, una área más específica todavía. Sí. Y la pregunta ahí es como, ¿cuál es la necesidad que tienen de las distintas carreras de distinta índole de informarse de todo este tipo de debates filosóficos y epistemológicos dentro de sus propias carreras para desempeñarse como profesionales éticos dentro de sus propias áreas? Porque, digamos, muchas veces uno hace elecciones, por ejemplo, los psicólogos, tipo, qué tipo de terapia voy a utilizar o qué tipo de test voy a estar utilizando. Por ejemplo, los test de selección de personal se sabe mucho que en general son injustos y discriminadores. Claro. Y metodológicamente precisamente construidos. Pero se siguen utilizando. Y muchas veces los psicólogos no tienen las competencias, ni teóricas como filosóficas, ni técnicas como matemáticas, para poder enjuiciar ese tipo de cosas y poder darse cuenta que son malas prácticas y que más encima son éticamente incorrectas en el fondo, porque son discriminatorias. Claro, sí, Y que marginan un montón de personas. Si yo les dejo esa pregunta instalada, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la filosofía para ser ético? En el fondo, conocimiento de la filosofía y de este pensamiento crítico. En fin. Pero bueno, yo Bueno. creo que eso va a ir Para- participando en otro bloque que vamos a hablar de que justo fuimos a ver un filósofo famoso, Fuimos a ver a un rockstar de la filosofía. Claro. Que a todo esto, la pregunta es si es posible que emerja un Pronunciar rockstar esto así en Chile, weón. ¿Será posible, weón? ¿O será que nuestro mercado es demasiado chico como para permitir esa weá? Pero bueno, hay que ver. Bueno. Entonces, volvemos en un ratito más. En el segundo bloque de Sin Sentido Común. Nos vemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Habitantes de la Tierra, bienvenidos al segundo bloque de Sin Sentido Común, el bloque donde parto hablando mal al principio. Dejamos instalado la pregunta acerca de la ética, el conocimiento, Sí. y también tengo entendido que a propósito de eso ustedes fueron a una charla de un rockstar Anteayer. un rockstar filosófico. Cuéntenle a nuestra gente el reporteo en vivo que hicieron para Sin Sentido Común. Bueno, como podrán haber visto en algunas redes sociales, el alcalde de Recoleta, Daniel Daniel Jadwe, Jadwe. hizo este evento que me pareció extraño, y fue como de un día para otro, así, porque sí, cosa que parece muy bien que se haga así. Y que invitó en la convocatoria al filósofo argentino Darío Steinschreiber, Sí. espero volver a pronunciarlo. Charla- Steinschreiber. Charla abierta en el Zócalo Recoleta. Fuimos, yo a él lo conocía de nombre, en realidad. Sé que tenía un programa en televisión, que nunca lo vi. El programa se llama Mentira la Verdad y lo choro que tiene ese programa es que son temáticos sobre algún autor, sobre algún filósofo, pero están marcados visualmente o estéticamente como si fuera un trabajo de detective de película negra, en el fondo. ¿Cachai? El tipo lo que hace es como investigar ideas y entrevistar gente, hablar y mostrar escenas como para ilustrar las ideas de las que se están hablando. Esa película negra así como escenas tipo Carlos Pinto. Pero en blanco y negro. Eso. Como noir, decís tú. Sí, pues no hay. Blade Runner, Claro. las escenas de misterio. Exacto, una cosa así. Y bueno, hay que decir también, porque eso yo creo que es una parte importante del análisis,
Canal Encuentro es un canal estatal argentino. Y que a diferencia de nuestro canal estatal, que en realidad exhibe las mismas porquerías que muestran todos los canales, el Canal Encuentro era un canal que estaba 100% dedicado a la producción y difusión de contenidos culturales. Música, teatro, arte, filosofía, literatura, etc. ¿Ya? Y era un canal en el cual la plata salía del Estado y simplemente había plata para producir cosas de cultura, sin la presión de tener que hacer algo comercialmente viable, con auspiciadores para que la cuestión pudiera seguir funcionando. Y ese, curiosamente, no es el único programa de filosofía que tenía. Porque también está el de la filosofía aquí y ahora de José Pablo Feynman. Claro, ese es el que yo sí conocía. Que ese programa tiene el formato clase, eso sí. Está José Pablo hablando en la cámara, haciendo una clase directamente. Mientras que este otro era como más multimediático, más experimental, por decirlo así. El programa de Darío. Y bueno, entonces fuimos a la charla de Darío. Había mucha gente, como Chile es un país tan perversamente segregado, es fácil advertir cuando la gente es de otra clase social a la que habitualmente va a la academia, o cuando incluso es de disciplinas distintas a las humanidades, uno lo ve. Entonces, si bien se notaba que había también gente de filosofía, sí, pero era un público variado, un público abierto. Entonces sí, se cumplió esa expectativa del alcalde y la que seguro tiene Darío o tenía en su programa, que fuera algo masivo. Entonces fuimos, empezó su charla con todo esto previo que ya me parece muy bueno. Y no sé si reseñarla brevemente, yo creo que la tengo menos en mente. Tratar de ser breve, ¿cierto? Seguro alguien la va a subir por ahí, ese que lo pueden ver también. sí. Defiende Darío la filosofía como, según él mismo, un saber inútil. Algo inútil. Claro, ¿y qué quiere decir con esto? Inútil en el sentido de que no está pensado en lo utilitario del día a día, sino que busca una especie de extrañamiento del mundo. Curiosamente, esto es importante para lo que empezábamos a hablar después, cuando él habla, al ser una clase abierta, ¿cierto? Hay conceptos que para uno que ha estudiado filosofía entiende que los saca de algún autor y que él no siempre mencionaba. Por ejemplo, alguna vez también decía, y el saber es una forma de poder, y el saber es una forma en que se configuran relaciones de poder. Y eso, claro, uno dice, esto lo sacó de Foucault y no lo mencionó, cosa que no me parece mal, porque una clase abierta no dice. Claro. Pero él sí mencionaba algunos autores puntuales, principalmente Nietzsche, Heidegger, Derrida. Entonces, toda esta idea de que la filosofía es un extrañamiento, o por un reextrañamiento del mundo, del día a día. La otredad. Claro, él lo sacaba directamente y lo decía de Derrida. Bueno, teniendo este marco, digamos, de análisis, empezaba a contar historias de su vida. Un hombre muy simpático, tiene una capacidad retórica impresionante. Uno entiende por qué le da tan bien. La palabra es canchero. Sí. Y de verdad, con el Rey después hablábamos, bueno, nada que hacer con lo argentino. Sí. Una envidia en la capacidad de comunicación que tiene. ¿No? Y de verdad dan ganas de tomarse una pilsen con él. O sea, y de ir a darle, decirle, Buena, lloro. Claro. O sea, a mí si me ofrece una pilsen, yo me junto con casi cualquier persona. ¿En Si serio? es pilsen gratis, Ah, pues. qué fácil. Claro. Sí, bueno. Entonces, bueno, fue tocando distintos temas, que podríamos decir los grandes temas de la filosofía. Sí. El conocimiento, la claro, ética, la muerte, el amor. Y hasta ahí yo creo que todo bien, todo funciona de forma expedita y admirable incluso. Pero personalmente, mi problema parte con que él también lo dice explícitamente, lucha contra el concepto de verdad, ¿cierto? Sí. Dice, no, yo huyo de la verdad. Y claro, y él también explica que no se refiere a la verdad en sí misma, sino que a los usos de la verdad como forma de dominación, como forma de control. como forma de imponer, Claro, poner no la puede- pata encima. No puede entender, pero entonces, ¿cuál es el criterio? Y no lo mencionó nunca, y me parece a mí que eso es grave, o puede ser muy grave, porque por ejemplo, si me menciona a Nietzsche como autoridad filosófica para hablar, por ejemplo, del sinsentido, del sentido de la vida, o sin sentido común, que salió el tema. Sí, de hecho lo mencionó y yo lo miraba, así, Sí. sin sentido, Con el cartel así. Claro, o si Derrida es una autoridad para ver la filosofía como camino hacia esta otredad. Ahí no hay acaso un valor de verdad, y si no un valor de verdad, entonces, ¿cuál es? Para saber, para tenerlo en mente, y eso no aparece. Entonces, creo que ahí se abre una puerta peligrosa, porque
él daba, por ejemplo, daba como ejemplo de análisis, mencionó un debate que tuvo alguna vez con un sacerdote, un cura, un cura y una bióloga. Y él decía que la mayor parte del tiempo estaba del lado de la bióloga, porque obviamente el cura era un creyente, era más conservador, entonces no podía estar de acuerdo con eso. Pero también la bióloga no le cerraba, porque la ciencia, ¿cierto?, tiene esa pretensión de verdad. Y de él no autoridad. podía, claro, y él no podía tampoco aceptar eso. Entonces, pero en lo que sí él le concordaba al ponerse en contra de la religión, claro, él decía, y fíjate que el cristianismo nos pone un Dios, y que es un Dios blanco, hombre, heterosexual, que es casi como un burgués. Entonces yo digo, que claro, sí, la iconografía cristiana ha sido eso, y creo que una crítica válida, ¿cierto?, a nivel estético, iconográfico, que se puede hacer y se ha hecho, Sí. y necesaria incluso. Pero yo pienso, si tomamos en cuenta lo anterior, esto de la verdad, esto si mi criterio para rechazar la religión que me impuso la cultura, o quizá ni siquiera para rechazar, para cuestionarla, para ponerla en, como dijo él, como de los fenomenólogos, para ponerla entre paréntesis, ¿cierto? Si mi criterio único va a ser su iconografía, va a ser que pertenece a otra cultura, yo creo que eso abre la puerta para que mucha gente, quizá en el público, que lea esa entrevista o que la vea después, va a decir, entonces mi Dios, que me lo dijo un chamán en mi secta que tenemos allá y porque viene el fin del mundo, él sí vale. Sí, el dios de Peñalolén. Eso. Claro, o yo soy un profeta. Y eso no es casualidad que venga de un seguidor de Heidegger, porque Heidegger, como bien sabemos, es un filósofo que era, además de filósofo, o al mismo tiempo, digamos, conjuntamente, nazi. Y acá quiero ser enfático en que no quiero decir nazi como insulto, así como mala persona o como alguien que mató gente, sino como una forma de pensamiento. Exacto. Que entre otras cosas asume que mi cultura es la que tiene que dominarla a todas porque es superior y porque no tengo nada que aprender de las otras, porque es cerrada en sí misma y al mismo tiempo que se basa en la metafísica. O sea, esta revelación de Heidegger no viene por la técnica, porque esa técnica según él nos aleja de esta verdad, Sí. o del ser. Nos aleja del ser. Nos aleja del ser. Entonces, solo ¿en qué se juega esa verdad? Entonces, bueno, se juega, por ejemplo, en el lenguaje. Sí. Entonces, y acá yo no quiero decir que Steinschreiber sea facho ni nada. Seguro que no lo es y seguro que él diga, no, me estás tergiversando. No quiero hacer un juicio moral, por eso insisto. Pero se deja una puerta abierta para ir para allá. O sea, si yo, y esto a propósito de la ética, estamos en una charla pública de personas que probablemente no leen mucha filosofía y no tienen por qué hacerlo, pero que se interesaron en una persona que es simpática, que es canchera, que tiene una capacidad de expresarse superior a la media, digamos. Claro, te cautiva esta visión y te deja esa puerta abierta de que, claro, entonces, ya, la filosofía no es útil. La filosofía cuestiona, ¿cierto? Me extraña la realidad. Pero al mismo tiempo esa realidad no reconoce verdades, pero sí reconoce una verdad vivencial del ser. Bueno, ese mismo era el argumento de, no sé, de Himmler, ¿cachai? Para decir, bueno, vayamos y atravesemos Polonia. Claro. ¿Y cómo no nos oponemos a ese argumento? ¿Cómo nos oponemos a Himmler? Sí. Y- O sea, sí, de hecho es una cuestión que estamos tan acostumbrados a decir nazi y no se cancela automáticamente, ¿cachai? Y se nos olvida el hecho de que el mismo Heidegger simpatizaba con el nazismo porque él veía en el nazismo una esperanza en contra del avance de este gran mal por un lado que era el comunismo y del capitalismo por el otro. Claro, el ¿cachai? capitalismo más como liberalismo, o sea, como esta idea del individuo. Entonces era, o sea, claro, no es, hay gente que dice de que básicamente Heidegger lo que hizo fue dejarse llevar por la corriente porque en realidad no estaba ni ahí con política, sino que él lo que le interesaba era la filosofía. Pero no, la filosofía heideggeriana está Sí, profundamente de hecho, con el pensamiento nazi. De hecho, hay un libro que es recomendadísimo de Víctor Farías, un filósofo chileno, que se llama Heidegger y el nazismo. Fue el primer libro que se escribió, yo creo, en el mundo, a propósito de esto, porque este era algo que se callaba, que se evitaba, y Víctor Farías fue alumno de Heidegger, estudió con él, tuvo acceso a sus trabajos hasta del colegio, creo, o de cuando estaba menos entrando a la universidad, que los alemanes tienen el sistema del gimnasio, entonces no sé a qué equivale qué cosa, pero trabajo de cuando Heidegger tenía 16 años, Víctor Farías los leyó, esto lo cuenta de su libro, que mucha gente critica ese libro sin haberlo leído, yo lo leí y puedo decir que Víctor Farías hace un trabajo de verdad muy minucioso en Heidegger. Entonces, no es simplemente que Heidegger, claro, se puso la chapita y dijo Heil Hitler, sino que
Imaginéme hacer un GIF justo con eso y Sí. Bueno. Y sin sentido Y común. metalero y bueno, Sí, ya. Ojalá que no. Bueno. Pero le di la idea a mi enemigo. Víctor Dale. Farías, y esto es una anécdota, esto no es un argumento filosófico, o quizás sí lo es. Víctor Farías, cuando era alumno de Heidegger, ella fue su ayudante en curso, en un momento le dice, maestro, Herr Martín, Herr Professor. ¿Sabe? No sé si usted sabe, pero hay una traducción suya de Ser y Tiempo, que es la de José Gaos, que es la que vende el Fondo de Cultura Económica. Y dicen, yo no tengo opinión al respecto, dicen que es mala esa traducción. Entonces Víctor Farías le dijo, es una traducción mala. ¿Me autorizaría usted a yo hacer una traducción? Porque yo lo conozco. Y Heidegger le dice así, te vas a perder el tiempo, si el español es un idioma inferior. No es apto para la filosofía. Ustedes no son dignos en su idioma de leerme a mí. Tienen que aprender alemán. Loco, primera o segunda clase de filosofía antigua en la Facultad de Filosofía. Luego dice, hay 2 lenguas para hacer filosofía, el griego y el alemán. El resto es poesía. Y eso nos lo dijo, ¿cómo se llama este viejo de mierda? Ya no importa, ya, pero el profe de filosofía antigua, ¿cachai? Que tuve en ese momento. No me extraña, man. Entonces, y esto no es solo porque a mí me ofenda como hispanoparlante, sino que lo insinuamos en algún capítulo, queríamos hablar y tiene un enunciado que es falsable, o sea, que es decir que las lenguas permiten distintas habilidades cognitivas que otras lenguas no. Y eso sabemos que no es así. Oye, hay otro punto también, pero cortito, que es el hecho de que yo me quedé pensando después de la charla, es que a este hombre se le presenta como filósofo argentino, ¿cachai? Y resulta que rara vez se habla en Chile de filósofo chileno, ¿cachai? Yo creo que he visto el nombre filósofo chileno atribuido a Giannini, Torrete, Carla Córdoba, Juan Ribano, y sería, ¿cachai? Bueno, Jorge Millas, ¿cachai? Gente menos conocida. Pero el tema es que ser considerado filósofo o tener el cargo de filósofo puede implicar muchas cosas. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, ya, ¿tú qué estudiaste? Psicología. ¿Qué eres? Psicólogo. Ya. ¿Nosotros estudiamos? Filosofía. No. ¿Somos filósofos? Bueno, Uno, por ejemplo, yo O sea, dame 2 cervezas, yo también soy... yo me pongo el mote de profesor de filosofía por el simple hecho que he hecho clases, a pesar que ni siquiera soy profesor. ¿Cachai? Porque es como que ponerse uno la chapa de filósofo es como, bueno, esa chapa ¿quién te la da, po, weón? ¿Cachai? claro, bueno, de hecho eso es parecido con el arte. Y quizás le estoy cediendo un argumento a Darío, que él también al final afirma que la filosofía para él es más un arte que... Es una forma de ciencia. literatura. Eso. Claro, porque es creativa y porque... Abre mundo. Claro, y que interpretar la realidad, parafraseando a Marx, a su tesis sobre Feuerbach, parafraseándolo, dice que interpretar la realidad también es una forma de transformarla. Entonces ahí tenemos nuevamente este del vínculo entre lenguaje y realidad, ¿cierto? Lenguaje y conocimiento. Y quizás se le puede conocer en algo indirectamente por otro lado con el arte, en el sentido de que, claro, alguien puede ser licenciado en arte, pero eso ya lo convierte en artista. Está la idea de que, claro, hay profesiones donde, claro, un ingeniero, no sé, un psicólogo, seguramente si está bien hecha la malla, da el examen, aprueba la tesis, inmediatamente psicólogo. Claro. Y oye, hay gente que es artista sin haber estudiado arte. Exactamente, o sea, te tienen que validar una obra, no un examen, se supone. Exacto. Y en este caso, claro, se supone que para ser filósofo uno entiende, o por lo menos yo lo entiendo, de que para ser filósofo no es el haber estudiado y no es el enseñar, sino que es el hecho de haber producido algún aporte o alguna idea relativamente original. Esa O parece una ser la interpretación intuición. relativamente Esa original. es como la intuición yo creo que tiene la gente respecto Claro. a ser filósofo. Y ahí, no, Y el punto ahí es que, claro, el mote ya, Darío, filósofo, ya, el Remis, profesor de filosofía, etc. Pero el tema es que de lo que estamos hablando en realidad estamos hablando de un divulgador, claro. que es una pega distinta y claramente, y que es igual de necesaria. Incluso yo diría, quizás un poco más necesaria que la de profe o la de productor de filosofía. Claro, y ¿Sí? tiene quizás muchas más responsabilidades de las que la gente cree. Volviendo Claro. como al tema que instalaba Cristian hace un rato. El compadre, cuando habla de los discursos de verdad, como me contan ustedes, cuando abre un portón y que no te deja sin ninguna señalética para dónde ir. Yo Claro. estaba pensando hace un rato, se me fue la mente. Es un poco como
como Bear Grylls, así como que te empujaran como dicen, no hay verdad. Al bosque. Y te empujan al bosque y tú no tenés todas esas habilidades, weón, para Claro. llegar y te perdís en el bosque y puta, te morís de hambre porque No, no y- sabéis cómo discriminar cuáles son las ideas buenas, las ideas malas, digamos, la O comida sea, que te hace te bien. intoxicáis con la primera weá que encontráis. Claro, no, ya y- sea y- Nietzsche, ya sea Ayn Rand, ya sea No, Peterson. y además incluso no hay verdad, pero si lo dice tu tribu lingüística, los que hablan alemán como Heidegger, o tu tribu, no sé, académica en el caso que no sé, que sus razones para considerar valioso a Nietzsche, que yo también lo considero valioso, no digo no haya que leerlo ni nada, pero hay que dar alguna razón, ¿cierto? Hace caer en un tribalismo. Sí, po. Sí, y yo creo que uno de los motivos por los cuales nosotros empezamos este programa y una de las cosas a las que aspiramos es quizás poder entregarle un poco a la gente estas habilidades para que aprendan a sobrevivir en cualquier tipo de bosque teórico en el que se puedan Claro. desempeñar. Porque el pensamiento crítico no es solo para la psicología o para la filosofía o para la política, sino que es para el convivir en el internet, para poder discutir con otras personas, Para y- poder entenderse uno mismo, incluso. para poder entenderse uno mismo. Bueno, y de hecho, a propósito, volviendo a esta idea, a este tema del mote de filósofo, yo creo que, claro, ¿cierto? En Chile parece que no hay. E incluso, lo que nos hemos hablado alguna vez, peor, ¿quién es la gente que tiene alguna formación en filosofía, o que la luce al menos, y que sale en la tele, en los medios, que son conocidos? Tere Marinovich, Axel Dr. Kaiser. File. No, Kaiser, No, Dr. sé. File. El Dr. File y la Tere. Y Sí. yo a veces sospecho que la fama, sobre todo de ese segundo sujeto, que es bastante, bueno, no sé, faltan palabras. En alemán quizá hay una palabra para nombrar una mezcla entre charlatán, mala gente, no sé, todo eso. Hablamos en carga. Si alguno de nuestros Deshonesto. espectadores sabe alemán, Claro. que nos junte esas tres palabras. ¿Sí? ¿No? Claro. Nuestro Es amigo un gran sabe necio, un alemán. estúpido engreído. Claro. Pero ¿por qué la gente lo sigue? Y yo creo que algo incluso perverso, tragicómico, porque yo creo que todavía está esa valoración a nivel masivo de que como él se presenta como Filósofo. doctor en filosofía de la ciencia, eso le da autoridad. Entonces la gente, que él sabe de filosofía. Además que es lindo y bien vestido, po, weón. Que es una weá que yo No, jamás y voy a lograr. yo weón. les comenté eso, yo he visto esas cosas que gente dice, no sé, imagínate, gente dice, yo soy doctor en bioquímica, lo que está diciendo es mentira, por favor. Pero es que él es en filosofía de la ciencia. En el fondo. Se le reconoce todavía, yo creo, socialmente, sobre todo en Chile, un país donde la filosofía se la ha querido sacar de los colegios, y todo eso, se le sigue reconociendo un valor, un prestigio epistémico, que no sea, no es laboral ni económico, pero sí. Sí, es que yo creo que la palabra filósofo no es tanto que refiere a la filosofía, sino que va más como a esta idea que existe hoy en día del intelectual. ¿Cachai? Claro, El o el intelectual. intelectual público. Exactamente, y como el que reconocen como representante de un área, por ejemplo, el clásico, el Axel Kaiser, ¿cachai? Como representante intelectual de que sea un... Es como el economista de derecha famoso, uno de los muchos. Que... Claro, bueno, y esta idea se supone, dicen, que viene de Francia, viene de Jean-Paul Sartre, que fue como el intelectual público y que era alguien que invitaban a la tele. Oye, no sé, subieron los impuestos. Trajimos acá a conversar. Es que yo una vez vi eso, en el 2011, en CNN Chile, a propósito Ya. del movimiento estudiantil, invitaron a Humberto Giannini. Sí. Y hay una entrevista, está en YouTube, y donde hablan de la educación. Le pregunto, ¿qué es la educación? ¿Qué debería ser? Y la entrevista en realidad no es tan buena porque uno queda con ganas de más y no puede profundizar tanto, pero al menos el gesto de que lo hayan llevado me pareció hermoso. Y fue uno de los últimos. Sí, Creo pues, que- sí, creo porque- que nunca más vi algo así. Porque poquito después falleció, un par de años, un año, Sí, bueno, menos de un año. Un par de años, sí. Oye, a propósito de la cuestión, porque también fue un tema de conversación ese día, y que me acabo de acordar, porque claro, Darío básicamente citó a Nietzsche, a Derrida, a Heidegger directamente. Indirectamente, bueno, también habló de Platón, habló de Sócrates, tiró un par de buenos chistes al respecto, ¿cachai? Foucault, obviamente, etcétera. Indirectamente. Y el tema es que, claro, po, una persona que sin tener formación o sin tener cultura filosófica va y dice, este hombre efectivamente me está representando a la filosofía como un todo. Pero el tema es que ese conjunto de autores es el canon de la filosofía continental y que es una visión súper estrecha también de lo que es la filosofía, po, weón, ¿cachai? Y más allá de la filosofía como campo, ¿qué te quiere decir con los autores que está eligiendo? Bueno, me lo comentaste al principio. Claro, bueno, eso, primer capítulo también salió eso, que y lección para la vida, para nosotros mismos, para este podcast. O sea, que la filosofía que se le llama continental y este canon de autores, claro, más allá de las críticas epistémicas que uno tenga,
o hasta el desagrado. Hasta alguien puede decirnos que no me interesan esos autores. Simplemente, la vida es muy larga, ¿cierto? Hay profesores que de repente dicen que la vida es muy larga, o sea, muy larga, la vida es muy corta y no puedo leer todo, entonces ya leo a... No sé. Como te decía tu profe, una cuestión así, mira, es que este no lo he leído nunca, Claro, pero escribe no lo alguna cosa. conozco, claro, recomiendan un manual, no sé. Uno podría entender eso, pero ¿qué es lo que pasa con este canon filosófico? Que es algo que hay que tener siempre en mente, le habla a la gente en cosas muy, como diría Heidegger, vivenciales. Sí. O sea, y lo pensamos, o sea, claro, más allá de que su posición epistémica nos lleve, no abra estas puertas peligrosas que acabamos de mencionar, el tema que está tomando como referencia es el amor, la muerte. O sea, él cuenta anécdotas de conversaciones con su mamá, su primer enamoramiento y además con mucha gracia. Entonces, ante eso, y ante una persona que en realidad lo que más le está llegando es eso, esa historia de vida, esa historia de algo tan práctico como el amor. ¿Cómo llegamos a hablarle, como competencia, digamos, a decirle, ¿has pensado cómo es ser un murciélago? O la conciencia, el problema duro de la conciencia, ¿cachai? Claro. O en mi caso, ¿cuál es el concepto de concepto? ¿Cuál es la definición de definición? ¿Cuál es la idea de idea? Sí, es comparar la conversación como al lado de la fogata guitarreando versus como, o sea, como el guitarrista de fogata versus el one que está tocando un solo de rock progresivo solo en su pieza, así como Más o menos. ese es como el nivel de popularidad. Claro. Bueno, el tema es que, pensando en Darío como divulgador, al tipo se le da muy bien porque el tipo es relativamente joven, es canchero, Tiene es 50 gracioso. años. ¿Ah? Tiene 50 años. Por eso digo, No, relativamente pero que no joven. se le nota para nada. Bueno, yo tengo casi 40, pues bueno, o sea, Y no se le nota para nada. no se me nota, soy Lolo. Bueno, el tema es que ser divulgador en Argentina, en el cual, puta, en Buenos Aires tenéis una población más o menos similar a la población de Chile. Solo en Buenos Aires. No tengo idea cuántos millones son, pero creo que son casi 20, una cosa así. Entonces, obviamente, tenéis un mercado que te permite, ¿cachai? Que personas que hacen una weá quizás tan oscura y abstrusa como divulgar filosofía, te llene teatros, ¿cachai? Con un espectáculo, ¿cachai? Te llene teatros, te haga giras nacionales, ¿cachai? En cambio, acá, ¿quién? Puta, ¿qué? Lo más cercano que tenemos a nivel de rockstardom, ¿cachai? ¿Qué es lo más parecido que tenemos a eso? Puta, Baradit firmando libros, weón, ¿cachai? No, Ortega firmando libros. Como Maturana, no sé. No, la charla el otro día de José Massa que llenó Una media luna. llenó una media Una luna. luna en Rancagua. Ya. Eso. Claro. Es decir, un estadio, que le estaba poniendo mucho. Pero llenó una media luna, pero eso, ¿eran Sí. cuánto? Como 6.000 personas, creo que. Bueno, harto, ¿cachai? Sí, eso, bueno. eso es como lo más cercano que tenemos a eso, ¿cachai? Y la pregunta es, puta, ahora, viendo el vaso medio lleno y el vaso medio vacío y viendo el vaso roto también, ¿cachai? Junto con nuestros sueños. Por un lado, hay que ser objetivo. El nivel de actividad cultural que tenemos en Chile, en Santiago, incluso, o en Chile en general, en este momento está muy por encima, ¿cachai? De el acceso a la cultura que teníamos cuando nosotros crecimos o cuando nosotros estábamos estudiando, ¿cachai? Se hace muchísimo más, se sabe muchísimo más. Hay más programas, hay más revistas, hay más blogs, hay más de todo, ¿cachai? Entonces, en términos de divulgación cultural, digamos que estamos viendo una edad dorada. Por otro lado, ese auge de la divulgación es una vuelta así chiquitita y tenemos, bueno, este dumpster fire, este incendio, bueno, en un vertedero, bueno, de basura que es la televisión. ¿Sí? Y las redes sociales, internet, es un incendio, bueno, en un vertedero, bueno. ¿Sí? Entonces, y nos estamos intoxicando todos con los humos de toda la mierda que se está quemando en las redes sociales. exacto. Entonces, claro, uno puede asumir la postura Pinker y decir, no, está todo muy bien. 20 años atrás, la gente ni se enteraba, weón, ¿cachai? De cuando venía un filósofo, weón, se juntaban 20 buenas a verlo, ¿cachai? Ahora tenemos, weón, 200 personas, 1000 personas, ¿cachai? Entonces uno podría ser optimista y decir, sí, la weá está mejorando. Por otro lado, uno podría decir, sí, la weá está mejorando, pero no de la forma que permita ponerle cara o hacerle frente, weón, a este basural, weón, que nos están tirando encima desde los medios y desde las redes sociales. Y yo creo que también hay otros desafíos con los que yo creo que nosotros nos hemos enfrentado como de cara, o nos hemos pillado como de cara con la weá, que es como lo difícil que es crear buenos productos que sean divulgativos, que enseñen, que cumplan con un objetivo, que tengan una preparación digna y que más encima lleguen a una buena cantidad de gente.
En el fondo Bueno. que es mucho más difícil de lo que la mayoría cree. Y ahí tomando el ejemplo de Darío, o sea, él tuvo el apoyo de un canal que se la jugó por poner plata y por decirle, compadre, te pago un sueldo, porque estés todo el día pensando en esto y muy probablemente yo no... Y te pongo un equipo de gente que te Claro, apoye, o ¿cachai? incluso yo no dudaría de que este programa que hace él, que no he visto, pero por lo que me han contado, se ve bien interesante el formato, que él también tenía un rol creativo ahí. O sea, darle incluso ese espacio al divulgador, de esa libertad creativa. Claro, ¿qué tipo de programa quería hacer? No solo un programa Claro. conversación, no solo un formato clase. La belleza del pensar. Claro. Claro, po. Porque claro, si fuera por hacer un programa con un fondo negro y dos sillas y dos O con buenas un fondo hablando, con- con un fondo rojo, lo puede hacer cualquier weón, pues. Sobre todo. Por eso Para bien y para mal, ¿ah? Porque bueno, eso es lo otro, porque hoy en día eso es como la moneda contraria. Nosotros tenemos la posibilidad, gracias a los adelantos tecnológicos, de poder Claro. hacer un programa como este, y gracias a ustedes que nos están viendo, digamos que nos dan un motivo para seguir haciendo esta Que son poquitos, pero buenos. son pocos pero locos. Pero también hay toda una contraparte de personas que se dedican a crear contenido lisa y llanamente para la desinformación. Y puta, desde la tele, ¿cachai? Con estos programas idiotizantes que están todo el día hablando del horóscopo, que están hablando que si cómo te hace bien tomar cloro, weón, como el Sí. doctor Soto. Y, Oh. y por otro lado, los videos que hablamos al principio, weón, los Cas destruye a feminista. Sí, O qué sé yo, Pastor Soto destruye la ideología de género. Bueno, mi papá, En un que tiene, segundo. mi papá que tiene 74 años, weón, estaba viendo tele y lo escucho que dice, weón, ¿y a quién mierda le importa esta weá? Y me asomo a ver y era Kenita hablando sobre su romance con el Chino Ríos, una weá así, ¿viste? Y era como, weón, ¿a quién le importa esta weá, weón? ¿Y qué parte del romance era? La cosa es que, lamentablemente, al menos a la masa crítica que permite que la cosa se financie. Ese es el tema. Claro, pues, weón. Y es una cuestión que, puta, les pido la opinión a ustedes, aunque tengo la convicción de que ustedes me van a decir que sí, compañero, es tal como nosotros. Sí, compañero. Que es que claro, pues, siempre todos juegan en las redes sociales, nos estamos haciendo esta pregunta. Loco, si sabemos que Cast van a hablar por tonteras, o sabemos que hay ciertas teorías de conspiración que son una estupidez, o sabemos que hay ciertas posturas políticas que no son representativas de nadie, ¿cachai? O de casi nadie, y sin embargo estamos todo el día concentrados dándole pantalla, dándole espacio, dándole tiempo, por ejemplo, al Movimiento Social Patriota, weón, o a estos otros incels, se me olvidó cómo se llaman, algo de... Dándole likes, Capitalismo. ¿Ah? Capitalismo revolucionario. dándole likes, dándole retweets, visitando sus noticias, Incluso para funarlos, ¿cachai? incluso para Onda- funarlo. Y claro, pues, el punto es, la economía de la información, y aquí me estoy pegando un carril, ¿cachai? La economía de la información, una wea que, de hecho, leí el otro día La que lo economía decía de Albert atención. Simon, que hablaba de la economía de la atención, y decía que la información es un bien, ¿ya? Y mientras a mayor si aumenta la información, esa riqueza en la información genera pobreza en el otro lado. De la misma forma, dábale el siguiente ejemplo. Tengo conejos. Tengo 2 conejos y tengo una cantidad X de pasto. Si esos conejos se empiezan a reproducir, la superabundancia de conejos me va a generar pobreza de pasto. Y el problema es cómo administro el pasto de forma eficiente. ¿Cachai? Y cuando él hablaba de la información, decía, bueno, cuando hay riqueza de información, ¿de qué hay pobreza? La pobreza es de la atención. La atención es la escasa. Entonces, si sabemos de que nuestro recurso valioso, escaso, ahora es la atención, no es ningún misterio que todos los medios y que todas las redes sociales, los algoritmos, YouTube, Facebook, TVN, las últimas noticias, el diario La Cuarta, weón, el caballero de la esquina, el taxista, weón, todo lo que tiene que ver con esta economía de la atención, ¿cachai? Va a estar dominado por aquello que la captura, por aquello que la mantiene, por aquello que encierra la atención en una cuestión. Y de manera rápida, De manera rápida inmediata. e inmediata. ¿Y qué es lo que nos captura de forma más rápida e inmediata? La indignación, la rabia. ¿Qué más? Entonces, hay cosas en Bueno, general. el, como- el humor también es uno de esos, pero viene después. Y que el humor también incluye, por supuesto, el sarcasmo, la gente, no sé, los que se ríen de chistes racistas, todo eso. Los memes, Claro, etcétera. ¿cachai? no, eso se ha estudiado, de hecho, para una investigación que se debería publicar pronto. Pillé una fuente interesante, no me acuerdo los nombres, pero está, que tanto a nivel de marketing como de psicología cognitiva, está eso, que lo que más mueve la atención es la rabia
Bueno, la risa varía, pero la rabia está siempre en primer En lugar. primer lugar, La, sí. la calentura. También, el deseo. Claro, no sé cómo ponerle en términos bonitos, pero ya. El deseo, Sí. en general. La calentura. Sí. Sí, porque no es casualidad que hay un montón de streamers que en videos de Fortnite así ponen como una wea que parezca un poto. Sí, po. Ese bueno, al tiro recibe un par de visitas. Bueno, el de la cuarta, ¿cuántos años? Claro. Sí, Entonces, bueno. entonces, el punto es que si nosotros estamos tratando de entregarle a nuestros amigos y amigas, ¿cachai? En las redes, este contenido que en realidad somos nosotros tres conversando y es porque, bueno, habla mucho de nuestra autoestima, el que consideremos, weón, que sea algo valioso, escuchar a tres weones hablar, weón, de temas de la weá que sabemos, ¿cachai? Yo estoy aquí haciendo números, ¿no? Acá. Pero bueno, el punto es que ya que estamos tratando de entregar esto, y nuestra queja es que quizás la gente nos presta poca atención, porque los videos nunca los ven enteros, siempre ven un pedacito nomás, o la gente no los ve, no los comparte, bueno, etcétera, ¿cachai? Y si tenemos que competir contra esto otro, la pregunta es cómo podemos optimizar, ¿cachai? La atención de la gente que nos está prestando su atención. Sí, y de hecho le preguntamos específicamente a ustedes que están escuchando el final ya de este programa, que Que son es los nuestro últimos cierre de minutos. temporada, Que también. Me pregunto también cuántas personas de las que escuchan el programa Llegan hasta este momento. llegan hasta este momento, y les voy a pedir específicamente que en YouTube o en Twitter se den un segundo, por favor, de contactarnos y decirnos, uno, para hacernos sentir bien, porque nos vamos a sentir muy felices si yo escuché hasta el final, y segundo, ¿qué creen ustedes que es necesario para poder ir reteniendo la atención y... Ir mejorando la entrega de esto, ¿cachai? Porque mira, por un lado siempre nos hemos quejado que no tenemos plata, y de hecho vamos a... ¿Lo decimos? Sí, vamos a hacer un Patreon. Vamos a levantar un Patreon, cosa de que si alguno de ustedes, weón, tiene $5 o $1 que le moleste, weón, ¿cachai? No lo puede tirar a nosotros porque vamos a empezar a juntar plata para comprar micrófonos, una mesa mezcladora, y eventualmente, si nos va muy bien, podríamos comprar un computador más o menos bacán para editar. ¿Cachai? Y después dominar el mundo. Y dominar el mundo, exacto. Y financiar la campaña política de Remix. También, sí. Oye, y lo otro que también quiero anunciar oficialmente, y de hecho esto es como cuando Nos vamos a casar. cuando un weón Los se... tres. Claro, nos vamos a casar. Yo me voy a arrodillar, voy a sacar el anillito, le voy a decir, cabros, bueno, yo tengo ganas de sacar un libro de pensamiento crítico y lo estoy invitando formalmente para que lo hagamos entre los tres, weón. Yo digo que Uno- sí. El sin sentido común del libro. ¡No! Cursed, ya, no. No, sí, sentido común, el book. Ahí está. Sin sentido común, el book. Básicamente está la idea de armar un libro de introducción al pensamiento crítico que incorpore psicología, argumentación, filosofía, quizás un poquitito de política. Un libro que se trate de estos temas que hemos hablado, pero en formato que uno se lo puede poner bajo la axila. ¿Les parece? Pero honrado Por supuesto. soy. Bueno, de el hecho, Patreon va para ese lado también. de hecho, yo había pensado alguna vez, aprovecho de decirlo ahora que estamos en esta etapa, que puede ser ese, puede ser otro, puede ser la segunda parte, puede ser uno en paralelo, que como un homenaje, ¿cierto?, a la filosofía clásica, podríamos hacer incluso un formato de diálogo. También. O sea, no estos programas, pero de repente dialogar y transcribirlo y editar, por supuesto, meter referencias cuando, Sí. cuando uno está hablando y dice, puta, me acuerdo de esa weá. Cuando uno se acuerda y ahí lo editamos. Y quizá podría ser lindo tener un libro en formato diálogo, Así con como- un sentido común. Y bueno, y ya que estamos hablando de proyectos, y el otro día tiraba por Twitter yo como talla, pero es muy cierto que muchas veces nos gustaría hacer, no sé si infografía, pero cómics, ¿cachai? Hacer como cosas que sean productos de otro estilo, que sean de fácil Sí. consumo. Y para eso, por ejemplo, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros dibuja o es un Sí, po. ilustrador excepcional. Y puta, sería bonito poder pagarle a alguien para que nos haga unas Pero ilustraciones. solo se hace nutria, ¿no? Sí, nada. Sí, po. Oye, porque esa cuestión de decir, mira, haznos unos dibujitos y te damos exposición. No, Sí, nosotros no queremos aprovecharnos de nadie. No Eso- tenemos mucha posición. Sí, por hacer tampoco. nosotros como aguantamos esto, pero no le vamos a pedir a nadie más que trabaje gratis. Sí. Porque esto es más trabajo de lo que parece. Entonces, bueno, eventualmente el tema es que vamos a necesitar, vamos a pasar el sombrero, ¿cachai? Para que Claro. si es que nos quieren apoyar, bueno, nos sigan apoyando. Y obviamente esto vuelve de una forma u otra. Sí, no creo que sea muy larga la espera, en verdad. Sí. Y lo otro, todavía tenemos que planearlo, y para que estén atentos las personas que escuchan esto, el ciclo de cine y ciencias cognitivas. También. Que está pendiente y tenemos ahí... Estamos intentando hacer unas movidas para sacar unos espacios bacanes para poder hacer... Bueno, la idea es retomar más o menos por ahí por el verano. ¿Cachai? En el verano estaríamos retomando ya las actividades. Que se está adelantando peligrosamente. Sí. No sé, este estúpido veranista, weón, no sé por qué. No, bueno, yo no entiendo. Gente loca. Bueno, en fin. Bueno, libro, ciclo de cine, más videos, una nueva temporada.
Eso y mucho más. Spin-offs. Bueno, y eso, mientras en el intertanto que no haya sin sentido común, van a haber distintos spin-offs. Pueden seguir esperando episodios de Mind Games, que desde ya los insto a que los vayan a ver. Tenemos ya episodios muy buenos, uno con John Hu hablando de juegos de pelea y motivación y psicología. Y los que hice con el Eduardo Ferri sobre desarrollo de videojuegos educativos, que unos videazos increíbles, porque él tiene mucho que aportar y decir, sobre todo en esa área que relativamente desconocida, y la gente piensa que los juegos educativos siempre son como Fome. fome. Así como el, ¿cómo se llama? ¿Abra palabra? Una vez así. Claro, o como el Mario Teacher's Typing, es decir, una foto de esa wea. Bueno, en fin, vayan a ver todos esos spin-offs, también vamos a ser más entre nosotros y nada, pues, muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común. Gracias. Ночами грозовыми